llamo Rubén Acuña. Ese es el nombre que me dio mi madre. El que está en un acta de nacimiento amarillenta y frágil, en algún archivo polvoriento de piedras negras, Coahuila. Pero ese nombre murió hace mucho tiempo, ahogado en el polvo del desierto y en la sangre ajena. Para el mundo, para los expedientes clasificados y encriptados de la DEA, para el juez federal de rostro impasible que leyó mi sentencia sin la decencia de mirarme a los ojos, y para los hombres de uniforme que ahora mismo me vigilan a través de una mirilla de acero reforzado, no soy Rubén Acuña. Soy el expediente SD88Z41. Soy el testigo. Un objeto, una fuente de información, una vida canjeada por una verdad que a nadie le interesó realmente desenterrar. Tengo 43 años, o eso creo. El tiempo aquí dentro, en este útero de concreto, se estira y se encoge como un acordeón oxidado tocado por un fantasma. Las estaciones no existen, no hay sol que caliente el rostro, ni lluvia que limpie el aire. Solo existe el zumbido perpetuo y bajo del aire acondicionado, un mantra mecánico que te impide olvidar que estás en una tumba con ventilación, y el cambio de turno de los guardias, un ritual silencioso que marca la única división real del día. Durante 8 de esos años, mi vida no me perteneció. Mi único oficio, mi única razón de ser, mi única habilidad valorada, fue la violencia en su forma más pura, eficiente y desalmada. Matar, secuestrar, torturar y desaparecer gente para los Zetas. Hoy les hablo, o más bien escribo esto en los cuadernos de espiral, que mi abogada, una mujer de rostro cansado y traje caro, me consigue con la condición de que nunca salgan de esta celda. Desde el aislamiento más absoluto en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos. Un lugar tan secreto, tan fuera del mapa, que ni siquiera yo sé en qué estado se encuentra. Es un cubo de concreto y acero de 2 por 3 metros. Cama, retrete, lavabo. Todo de metal pulido y frío al tacto, incluso en lo que imagino es verano. Un universo monocromático, gris. Aquí pasaré los próximos 25 años de mi vida. Si es que los dioses o los diablos me conceden tal longevidad. Y si es que la gente del general no me encuentra primero, porque sus brazos, lo sé, son mucho más largos que los de cualquier gobierno. He decidido hablar. Que quede claro, no lo hago por un nuevo acuerdo. No busco reducir mi condena ni obtener el privilegio de ver la luz del sol 1 hora al día. Eso ya está negociado, sellado y, en última instancia, traicionado. Hablo porque el silencio, este silencio absoluto y perfecto de mi celda, se ha convertido en un amplificador de mis fantasmas. El goteo de un grifo imaginario, el susurro de mis víctimas, el rostro de mi madre en la oscuridad. Hablo porque el silencio me está pudriendo por dentro, carcomiendo los restos de lo que alguna vez fue un alma, como el ácido corroe la carne. Y hablo, sobre todo, porque la verdad de lo que viví, de lo que hice y de lo que vi, es infinitamente más aterradora, más compleja y más cínica que la leyenda simplista que les han contado los noticieros y las narcoseries de moda que romantizan nuestra miseria. Todo lo que ustedes creen saber sobre los Zetas, sobre su brutalidad sin precedentes, sobre sus líderes sádicos y sus métodos de terror, es una fachada. Una cortina de humo y sangre diseñada con la precisión de una operación psicológica militar para ocultar el verdadero poder que movía los hilos. Todos han oído hablar de Heriberto Lascano, el Lasca, el C3, el ex-Gafe, el supuesto fundador y líder supremo. Todos conocen la fama casi mitológica de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, el monstruo de los guisos,
El psicópata que, decían, disfrutaba del dolor ajeno como otros disfrutan de la música. Los pintan como los monstruos absolutos, los dueños del circo del horror que desangró a México. Pero yo estuve ahí, no en la periferia, no como un simple halcón con un radio o un sicario de medio pelo que solo obedece órdenes gritadas. Llegué a ser jefe de escoltas de un comandante regional, un hombre del círculo más íntimo del poder. Fui el aire que respiraban, la sombra que lo seguía. Vi las reuniones secretas en ranchos perdidos en la sierra, donde el whisky era más caro que la vida de un hombre. Escuché los susurros en los pasillos de mármol de las casas de seguridad. Conversaciones cifradas que valían más que cualquier cargamento de cocaína. Y hoy, desde esta tumba de concreto, les digo la verdad. Una verdad que me costará la vida si alguna vez vuelvo a pisar suelo mexicano, si alguna vez el eco de mis palabras cruza la frontera y llega a los oídos correctos. Lascano no era el jefe supremo. Treviño tampoco. Eran gerentes de operaciones, si quieren ponerle un término corporativo que suene limpio. Gerentes increíblemente violentos, carismáticos a su manera y terriblemente efectivos, sí. Pero gerentes al fin y al cabo. El verdadero cerebro. La mente maestra que no solo fundó, sino que diseñó la maquinaria de guerra, diversificación y terror de los Zetas. El hombre al que incluso el temible Lascano, un hombre que no le temía a Dios ni al diablo, le hablaba con un respeto que rayaba en el miedo servil. No era un narco, no era un desertor, era un militar de altísimo rango, un general del ejército mexicano, en activo durante la mayor parte de nuestra sangrienta existencia. Un hombre al que nunca le vimos el rostro completo, siempre oculto en la penumbra estratégica de las reuniones clandestinas, o tras el cristal polarizado de un helicóptero Black Hawk sin insignias que descendía del cielo como un dios oscuro. Un hombre al que nos referíamos en susurros, con la garganta seca, con el nombre clave que le dimos por la única seña de su poder que dejaba entrever. El Señor de la Estrella. Él fue el creador del monstruo. Nosotros, los sicarios, los Treviño, los Lascano, éramos solo los dientes, las garras y el estómago de una bestia mucho más grande. Una bestia que vestía de verde olivo y juraba lealtad a la bandera por la mañana, para usarla como mortaja de la patria por la noche. Ustedes se preguntarán, con toda razón, cómo un tipo como yo, un cabrón cualquiera de un barrio jodido de Piedras Negras, termina metido en el corazón palpitante y sangriento de esa bestia. La respuesta no tiene el glamour de las películas. No fue por ambición de poder. No fue por la seducción del dinero fácil, aunque eso vino después como una marea sucia que lo arrastra todo. Fue por hambre y por desesperación. Y esas dos cosas, créanme, te quitan el miedo, la moral y el alma mucho más rápido y eficientemente que una bala. Mi historia es la de miles, la de una generación entera de jóvenes mexicanos a los que el sistema les cerró todas las puertas con candados de indiferencia y les dejó abierta solo una, la del infierno. Crecí en la colonia Presidentes, un laberinto de calles sin pavimentar y casas de bloque a medio terminar, donde el polvo se levantaba con cada ráfaga de viento y se te metía hasta en los sueños. El sol de Coahuila cae a plomo, te cuece el cerebro y te agrieta la piel y la esperanza. Mi padre, un hombre bueno y callado cuyo silencio era su única defensa contra la dureza del mundo, se mató trabajando en una maquila de la frontera, ensamblando partes de arneses para coches de lujo que nunca podría ni soñar con comprar. Por un sueldo de miseria que se iba en renta y frijoles.
Recuerdo el olor de esa fábrica. Un olor a plástico quemado y a sudor de 100 hombres que se le impregnaba en la ropa y en la piel. Llegaba a casa con la mirada vacía, los dedos hinchados y con pequeños cortes que ya no se molestaba en curar. Murió joven, a los 45, de un infarto masivo, con las manos destrozadas por el trabajo repetitivo y la espalda vencida. Se desplomó en la línea de producción, un fusible quemado en una maquinaria que no se detuvo ni un minuto por él. Ni siquiera nos dieron una indemnización decente. Mi madre, una santa con el corazón roto y el cuerpo traicionado, luchaba contra una diabetes que se la comía por dentro, lentamente. Necesitaba medicinas, insulina, tiras reactivas, que costaban más de lo que yo podía ganar en un mes trabajando de lo que fuera. La vida decente, esa que te prometen en la escuela si te portas bien y estudias, era un chiste cruel en nuestro barrio. Intenté jugar con sus reglas, lo juro. A los 19, junté lo poco que teníamos. Vendimos los pocos muebles decentes y le pedí prestado a un agiotista y me fui de mojado a Houston. Quería ser el héroe de la familia, el que mandaba las remesas, el que construiría la casita de material para mi jefa. Lavé platos en restaurantes grasientos hasta que el olor a cloro y comida vieja se me impregnó en la piel y en el pelo. Un perfume de humillación. Pegué ladrillos bajo el sol tejano, un sol tan brutal como el de Coahuila, hasta que mis manos sangraban y por la noche no podía cerrar los dedos. Me rompí el lomo por unos $, que después de pagar mi propia renta miserable en un cuarto compartido, con otros 5 fantasmas como yo y mi comida, apenas alcanzaban para las medicinas de mi jefa. Vivía con el miedo constante a la migra, a esa camioneta blanca y verde que era el fantasma que rondaba todas nuestras conversaciones y pesadillas. Y un día, el fantasma se hizo real. Me pescaron en una redada en la construcción. No hubo preguntas, no hubo juicio. Solo el frío de las esposas. Un viaje en la parte de atrás de una furgoneta sin ventanas que olía a desinfectante y a desesperación. Y una patada simbólica de vuelta a México. Me deportaron con una mano adelante y otra atrás, más jodido y humillado que cuando me fui. Al volver a Piedras Negras, la situación era un cataclismo. Las deudas con el agiotista del barrio, un tipo gordo y sudoroso llamado Don Tino que siempre olía a cebolla y a codicia, nos estaban comiendo vivos. Los intereses crecían como un tumor. Sus visitas ya no eran para cobrar, eran para amenazar. Se paraba frente a nuestra casita de lámina, con 2 matones de cara estúpida, y miraba a mi madre, que se encogía en su silla, con unos ojos que la desnudaban de su dignidad. Una vez le dijo: «Doña Elvira, su muchacho no paga, pero a lo mejor usted tiene otras formas de saldar la cuenta». Ese día sentí que algo se rompía dentro de mí. Una rabia fría, asesina. Lo habría matado con mis propias manos si no hubiera sabido que sus matones me harían pedazos. Me sentía un fracaso, un inútil, ahogado en una impotencia que se sentía como lodo espeso en los pulmones. Una tarde, estaba en una cantina de mala muerte llamada El Último Trago, bebiendo una cerveza caliente para la que apenas me alcanzaba, cuando se me acercó un amigo de la infancia, Javier, al que todos conocíamos como el Chino. No lo había visto en años. Estaba cambiado. Ropa de marca que gritaba «dinero nuevo», una cadena de oro gruesa que parecía un ancla, una camioneta del año estacionada afuera. Él ya andaba en la maña, de halcón, esos vigías que son los ojos y oídos del cártel en las calles. Me vio con la cara larga, la mirada perdida en el fondo del vaso. No me juzgó. Se sentó,
Pidió 2 botellas de tequila caro y me escuchó. Le conté todo. La deportación, la enfermedad de mi madre, la deuda con Don Tino, la humillación. Él solo asentía, con una calma que no cuadraba con el mundo violento del que venía. Cuando terminé, dejó un fajo de billetes de $100 en la mesa y me dijo, con una voz tranquila que contrastaba con su apariencia: Rubén, hay jale fácil. En serio, no tienes que hacer nada malo. Nada de armas, nada de chingaderas. Solo manejar una camioneta de un punto A a un punto B. Te van a pagar en una semana lo que no ganas en 6 meses en la maquila. Piénsalo, yo te conecto. ¿Qué podía perder? Ya lo había perdido todo. La dignidad, la esperanza, el respeto por mí mismo. Acepté. El primer jale fue exactamente como lo describió. Me citaron en una bodega industrial abandonada en las afueras. El olor a óxido y a aceite rancio lo llenaba todo. Un tipo parco, con botas militares y una gorra que le tapaba los ojos. Me dio las llaves de una Suburban blindada, negra, impecable. Llévala a esta dirección y déjala ahí. Las llaves adentro. No mires atrás. No hagas preguntas. Conduje con las manos sudorosas pegadas al volante de piel. El vehículo olía a nuevo, a poder. Ni siquiera me atreví a abrir la guantera. Solo obedecí. Dejé la camioneta en una quinta en las afueras de la ciudad, con un portón de hierro forjado, y me fui caminando por la terracería. Al día siguiente, el chino me entregó un sobre grueso con $2,000. 2,000 putos dólares. En ese momento, para mí, era todo el dinero del mundo. Pagué las medicinas de mi jefa para 3 meses. Fui a la casa de Don Tino, el usurero, y le tiré el dinero en la cara, viéndolo a los ojos mientras contaba los billetes, sintiendo una oleada de poder que nunca había experimentado. Por primera vez en años, respiré. Pero esa bocanada de aire fresco era veneno puro. Ya me habían probado. Ya sabían que era obediente, discreto y, sobre todo, necesitado. El anzuelo estaba puesto, y yo lo había mordido hasta el fondo. La segunda vez ya no fue solo manejar, fue esperar. Esperar en la misma Suburban, con el motor apagado, en una brecha oscura donde solo se oían los grillos y los latidos de mi propio corazón, hasta que llegó otra camioneta. Vi cómo bajaban a un tipo encapuchado, amarrado. Lo metieron a la casa de seguridad frente a la que estaba estacionado. Mi trabajo era simplemente estar ahí, ser testigo silencioso. La tercera, me dieron un radio Nextel, el famoso radio que era símbolo de estatus y de muerte en esos años. Me dijeron que vigilara un tramo de la carretera federal y avisara si veía cualquier convoy de federales o militares. Clave verde si está limpio. Clave roja si hay movimiento. Estuve 8 horas sentado en mi viejo Tsuru, con el corazón en la garganta, sintiéndome un soldado en una guerra invisible. Poco a poco, sin una ceremonia de iniciación, sin un juramento de sangre, me estaban hundiendo en el lodo. Ya no era solo un chofer, era cómplice de secuestro, era un vigía. Era parte del engranaje. El día que me pidieron que sostuviera un arma por primera vez, sentí el verdadero peso de mis decisiones. Fue en un entrenamiento improvisado en un rancho en medio de la nada. Un tipo al que llamaban el Pitbull, un ex-gafe, grupo aeromóvil de fuerzas especiales, con la cara llena de cicatrices y una mirada que no tenía nada de humano. Me puso una AK-47, un cuerno de chivo, en las manos. Tienes que saber usar esto. No para que dispares, sino para que si se arma la bronca,
No te quedes como pendejo y nos estorbes, me dijo con voz de lija. El metal estaba frío y pesado. Olía a aceite y a pólvora. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era una línea invisible pero definitiva. Sostener esa arma era aceptar mi lugar en ese mundo. Por un instante, un fugaz instante de rebelión, pensé en decir que no, en decir que yo solo era un chofer. Pero miré la cara del pitbull, sus ojos muertos, y entendí. Decir no en ese mundo no es una opción. Es una sentencia de muerte, y no una rápida. Y así, el muchacho que solo quería pagar las medicinas de su madre, el deportado que solo buscaba un respiro, se convirtió en un engranaje más de la maquinaria de la muerte, con un fusil de asalto en las manos y el alma en la garganta. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi bautismo de fuego. El día que la sangre dejó de ser algo que veía en las noticias para convertirse en algo que salpicaba mis botas y me manchaba la cara, llegó 3 meses después. El día que dejé de ser un simple ayudante para convertirme, a sus ojos, en uno de ellos. Estábamos en una brecha polvorrienta cerca de Anáhuac, Nuevo León, un territorio en disputa con los restos del cártel del Golfo. La orden era simple y brutal. Reventar un punto de venta de los contras. Una tiendita de mierda en una casucha de lámina que se negaba a alinearse, a pagar el piso. Era una cuestión de ejemplo, no de dinero. El comandante de la operación era el Pitbull. Su apodo no era una exageración. Tenía una mandíbula cuadrada, el cuello grueso como un tronco de mezquite y una forma de mirar que era una agresión en sí misma. Antes de bajar de la camioneta Ram, se giró hacia mí. El interior del vehículo apestaba a una mezcla nauseabunda de sudor rancio, tabaco barato y la tensión palpable de 8 hombres armados hasta los dientes. Una tensión tan densa que se podía masticar. «Acuña», me dijo, y su voz sonaba como grava siendo aplastada bajo una bota. «Hoy vas a demostrar si tienes huevos o eres pura cagada. Esto no es un juego de video. Te quedas atrás de mí, haces exactamente lo que yo hago y no preguntas ni madres. Si te digo que dispares, disparas a lo que se mueva. Si te digo que te tires al suelo, te comes la tierra. ¿Entendido?» Solo pude asentir, con la boca tan seca que la lengua se me pegaba al paladar. El corazón me latía tan fuerte que sentía el eco en los oídos. Un tambor sordo y primitivo que ahogaba cualquier otro sonido, incluso mis propios pensamientos. «No la cagues, Rubén, no la cagues. Solo haz lo que te dicen. Es solo un trabajo más. Un trabajo sucio, pero un trabajo». Éramos 8, en 2 camionetas sin placas, cubiertas de lodo para no reflejar la luz. Bajamos en silencio, con la coordinación de una manada de lobos. El sol de la tarde pegaba con fuerza, haciendo brillar los cañones de nuestras armas. El lugar era una casucha miserable, rodeada de llantas viejas, basura y un par de perros flacos y sarnosos que nos ladraron una vez antes de esconderse con el rabo entre las patas, como si olieran la muerte que traíamos con nosotros. Adentro, a través de una ventana sucia, vimos a 3 tipos flacuchos y a un viejo contando fajos de billetes sobre una mesa de plástico. No hubo advertencia. No hubo un «abran, policía». Eso es para las películas. El Pitbull, con una patada que pareció reventar el aire, derribó la puerta de lámina, que salió volando y chocó contra la pared opuesta con un estruendo metálico. El infierno se desató en una fracción de segundo. El estruendo de los R-15 y los cuernos de chivo en ese espacio cerrado fue ensordecedor, físico. Me dejó sordo y aturdido.
como si me hubieran golpeado en la cabeza con un mazo. Vi, como en cámara lenta, cómo los cuerpos de los tipos saltaban hacia atrás, como marionetas a las que les cortan los hilos, destrozados por las ráfagas. La pared de atrás se pintó instantáneamente de un rojo oscuro y grumoso, salpicada de trozos de materia que no quise identificar. Yo me quedé paralizado en el umbral, con mi arma apuntando al suelo, incapaz de procesar la carnicería. Un empujón violento del pitbull en mi espalda me hizo reaccionar. «Muévete, pendejo. Asegura el perímetro», me gritó al oído para hacerse oír por encima de mi sordera temporal. Entré, tropezando con uno de los cuerpos, y el olor me golpeó como una pared. Una mezcla dulzona y metálica de sangre fresca con el aroma acre y picante de la pólvora quemada. Uno de los narcomenudistas, un morro que no tendría más de 18 años, todavía se retorcía en el suelo, con el pecho destrozado, ahogándose en su propia sangre. Sus ojos, abiertos de par en par, me miraron sin verme, buscando un aire que sus pulmones perforados ya no podían procesar. Un gorgoteo espantoso salía de su boca. El pitbull se le acercó con una calma aterradora. Le puso la bota en el cuello para inmovilizarlo y, sin cambiar de expresión, le metió un tiro de gracia con su pistola calibre .50. El sonido seco y brutal del disparo fue como un punto final. Lo hizo sin emoción, como quien pisa una cucaracha. Luego se giró hacia mí, que seguía de pie como un idiota, temblando. Su mirada me taladró. «Recoge el dinero y la droga». «¿Y tú?», le dijo a otro sicario, un tipo con cara de niño al que llamaban el Flaco. «Quema todo, que no quede ni rastro de estos pendejos». Mientras mis manos, temblorosas y torpes, metían fajos de billetes ensangrentados y bolsitas con cocaína en una maleta deportiva. No podía dejar de mirar al chico muerto. Tenía la misma edad que mi primo menor. Llevaba unos tenis Nike piratas, como los que yo usaba. Esa noche no pude dormir. Vomité 3 veces en el monte, hasta que solo me salía bilis amarga. Las imágenes se repetían en mi cabeza en un bucle sin fin. Los ojos del chico, el sonido del disparo de gracia, el olor. Pero a la mañana siguiente, cuando el pitbull me llamó a su oficina improvisada en una casa de seguridad y me entregó mi parte, un sobre grueso con $5,000, el remordimiento empezó a competir con una nueva y venenosa sensación: el poder. El miedo que había sentido se transformó en una adrenalina tóxica. Había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. Ya era uno de ellos. Episodio 2. La revelación. Fue después de ese trabajo que el pitbull me tomó bajo su ala. Vio en mí algo que, paradójicamente, le gustó. Yo no era un sádico. No disfrutaba de la violencia, pero era eficiente, callado y, sobre todo, increíblemente obediente. Cumplía las órdenes sin chistar, sin hacer preguntas. Eso, en nuestro negocio, vale más que ser el más bravo o el más loco. Empecé a acompañarlo a todas partes. Era su chofer, su guardaespaldas, su hombre de confianza. El que le cargaba el maletín, el que probaba su comida por si estaba envenenada, el que dormía en un catre en la puerta de su habitación con una pistola en la mano. Y fue así, por estar pegado a él como una segunda piel, que una noche de tormenta eléctrica en la Sierra de Arteaga, tuve mi primera y más impactante revelación. El viaje en sí mismo fue tenso. Íbamos en un convoy de 4 camionetas blindadas, subiendo por caminos de terracería que parecían diseñados para romperse los ejes. El pitbull no habló en todo el camino. Solo miraba por la ventana la cortina de lluvia, con la mandíbula apretada,
Llegamos a una hacienda amurallada, perdida entre los pinos. El lugar estaba rodeado por al menos 30 estacas. Sicarios con equipo táctico de primera, radios satelitales y rifles Barrett. Más hombres y poder de fuego de los que había visto juntos en mi vida. El ambiente era tenso, eléctrico, como el aire antes de que caiga un rayo. Al entrar al patio principal, vi los rostros. Eran los jefes de plaza, los comandantes, los hombres cuyas fotos aparecían en los carteles de "Se busca". Y en el centro de todos ellos, hablando en voz baja con dos de sus hombres de confianza, estaba Lascano. Lo vi con mis propios ojos, el famoso Z3. No era como lo imaginaba por las fotos borrosas de los periódicos. Era un hombre bajo, compacto, de mirada dura y fría como el acero. No imponía por su físico, sino por el aura de violencia controlada que lo rodeaba, una calma que era más aterradora que cualquier grito. La reunión era con otros comandantes de plaza de Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León. El aire en la sala principal, donde yo no podía entrar, estaba cargado de testosterona, humo de puro y poder. Yo, por mi bajo rango, me quedé afuera, junto a la camioneta blindada del Pitbull, bajo una lluvia helada que no paraba y se me metía en los huesos. A eso de las 2 de la mañana, cuando la reunión parecía estar en su apogeo, escuchamos un sonido que no cuadraba con el entorno. Un zumbido sordo, creciente, que no era el de una avioneta de narcos. Un helicóptero. Pero no era de la Marina ni de la Sedena. No tenía insignias ni luces de navegación. Era un Black Hawk completamente negro, casi silencioso. Una sombra mortal que aterrizó con una precisión increíble en un claro a unos 200 metros de la casa principal. De él bajaron 4 hombres vestidos de negro, con equipo táctico de primer nivel, y un quinto hombre. Este último no llevaba uniforme de combate, sino un impoluto uniforme de gala del ejército mexicano, con las botas tan lustradas que reflejaban la luz de la tormenta. No llevaba insignias de nombre ni de regimiento. Solo una estrella solitaria y brillante en cada hombro. Un general. Caminó hacia la hacienda con una calma, una autoridad y una arrogancia que paralizaban. Lascano y todos los demás comandantes, los hombres más temidos de México, salieron a la terraza a recibirlo como si fuera un emperador. Y ahí, bajo la luz mortecina de un farol que parpadeaba, fue donde vi lo que nadie de mi nivel debía ver. Vi a Heriberto Lascano, el supuesto líder máximo, el hombre que hacía temblar a gobernadores y empresarios, bajar la cabeza ante ese militar. No fue un saludo de iguales, de socios. Fue el saludo inequívoco de un subordinado a su superior. El general no le dio la mano. Solo asintió con un gesto casi imperceptible y entró a la casa. Y todos esos capos sanguinarios lo siguieron como perritos falderos. La reunión privada duró menos de 1 hora. Cuando el militar salió, Lascano lo acompañó personalmente hasta el helicóptero, sosteniendo un paraguas sobre su cabeza para que no se mojara el uniforme. No pude escuchar lo que decían por la distancia y el ruido creciente de los rotores. Pero vi el lenguaje corporal, y eso lo decía todo. El general de la Estrella daba órdenes, con gestos cortos y precisos con la barbilla. Lascano escuchaba, asentía y, para mi asombro y el de los otros escoltas que mirábamos boquiabiertos, tomó notas en una pequeña libreta de cuero que sacó de su chaqueta. Notas. El puto jefe de los Zetas, el terror del país, tomando notas como un secretario. En ese momento, todo mi universo criminal se sacudió hasta los cimientos. Comprendí que nosotros no éramos los dueños del juego. Éramos una herramienta. Un ejército privado,
Un escuadrón de la muerte extraoficial al servicio de un poder mucho más grande, mucho más antiguo y mucho más oscuro. Un poder que vestía uniforme y juraba lealtad a la bandera mientras la usaba para secarse la sangre de las manos. Episodio 3. El ascenso. Después de esa noche, mi estatus dentro de la organización cambió radicalmente. El Pitbull, que seguramente se dio cuenta de que yo había visto al general y, lo que es más importante, que no había abierto la boca ni hecho una sola pregunta, me llamó a su oficina. El corazón me martilleaba en el pecho. Pensé que me iban a matar, que era un testigo incómodo, un cabo suelto. Me senté frente a su escritorio de caoba, preparándome para lo peor, pero en lugar de una bala, me ofreció un ascenso. Acuña, me dijo, mientras limpiaba su pistola con una calma exasperante. Has demostrado ser leal y tener los ojos y la boca donde deben estar. A partir de ahora, eres mi jefe de escoltas. Vas a estar a mi lado siempre. Vas a ver cosas, vas a oír cosas que no entenderás. Tu único trabajo es ver, oír y callar, y matar a quien yo te diga, cuando yo te lo diga. El Señor de la Estrella valora la discreción por encima de la brutalidad. Demuéstrale que la tienes y te irá bien en la vida. No era una oferta, era una orden y una prueba, y la pasé. Mi vida se convirtió en una vorágine de violencia controlada y secretos de Estado. Ya no eran solo tiroteos en brechas o ajustes de cuentas con narcomenudistas. Ahora participaba en operaciones de alto nivel, operaciones que parecían más de contrainsurgencia militar que de narcotráfico. La misión que me abrió los ojos por completo fue la del falso retén en la autopista a Monterrey. La información nos la había pasado directamente un enlace del general, un coronel con cara de burócrata al que llamaban el licenciado. Sabíamos exactamente a qué hora y por qué kilómetro pasaría un convoy de 3 camionetas del cártel de Sinaloa. No llevaban droga. Llevaban un cargamento de $5 millones en efectivo, destinado a comprar la lealtad de un político de alto nivel en Nuevo León. Un político que no estaba en el bolsillo del general. Durante 3 días nos preparamos en un rancho. El licenciado en persona supervisó los preparativos. Nos entregaron uniformes nuevos del ejército, chalecos, cascos y hasta gafetes de identificación falsos, pero idénticos a los reales. Teníamos 2 camionetas Cheyenne clonadas, con los logos y números de serie de un batallón real. Era perfecto. Recuerden, caballeros, nos dijo el licenciado con su voz suave y profesoral. Esto no es un asalto, es una operación militar. Limpia, rápida y sin testigos. Son soldados defendiendo la soberanía nacional de una amenaza. Actúen como tal. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Montamos el retén en un tramo solitario de la autopista. Yo me sentía como un actor en una película de guerra. Teníamos conos, señales de alto, todo. Cuando las camionetas de Sinaloa aparecieron, uno de los nuestros, un ex soldado que sabía el protocolo, les hizo la parada con la calma de un profesional. Se detuvieron, confiados, pensando que era una revisión de rutina. El jefe de su convoy, un tipo con bigote y sombrero, hasta se bajó sonriendo. «Buenas tardes, mi sargento. ¿Algún problema?» El momento en que se dieron cuenta del engaño fue cuando vieron que nuestras armas no eran las reglamentarias, sino cuernos de chivo y R-15 con lanzagranadas. Fue una masacre quirúrgica. Los aniquilamos en menos de 5 minutos. No hubo supervivientes. El dinero no era para nosotros. Lo cargamos en una de nuestras camionetas y, a unos kilómetros de ahí, en un camino de terracería, se lo entregamos directamente al coronel,
el licenciado, que nos esperaba en un sedán sin placas. Nosotros solo nos quedamos con las armas y los vehículos del enemigo. Éramos la mano de obra para las operaciones negras del Estado. Otro día, me tocó participar en el levantón de un periodista en Boca del Río, Veracruz. El tipo estaba investigando a fondo la conexión entre altos mandos militares y el robo de combustible a Pemex, el famoso huachicol, un negocio multimillonario que el general controlaba con mano de hierro a través de nosotros. No lo matamos. Lo secuestramos con limpieza, sin disparar un tiro, usando cloroformo en un estacionamiento subterráneo. Se lo entregamos vivo, amordazado y encapuchado, a 2 hombres de traje que llegaron en un coche sin placas que apestaba a coche de gobierno. Nunca más se supo del periodista. Se convirtió en una estadística más, otro valiente borrado del mapa por saber demasiado. Lo más escalofriante era la frialdad y la precisión militar con la que se planeaba todo. El general no era un simple narco con poder. Era un estratega brillante y despiadado. Episodio 4. La culminación. El clímax de mi carrera en el infierno, y sin saberlo, el principio de mi fin. Fue una operación que nunca salió en las noticias, porque fue un éxito absoluto y silenciado para ellos. El general quería el control total del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, una de las joyas de la corona para el tráfico de precursores químicos que venían de Asia y para la exportación ilegal de mineral de hierro a China. El puerto estaba controlado por la familia michoacana y sus sucesores, los caballeros templarios, que operaban con una mística pseudo-religiosa. La orden del general fue clara y concisa. Una decapitación total y simultánea del liderazgo enemigo en la región. Durante semanas, la inteligencia militar que nos proporcionaba el general nos llovió como maná del cielo. Teníamos ubicaciones satelitales, números de teléfono intervenidos, nombres de amantes, rutinas diarias. Teníamos todo. El día D, lanzamos más de 20 operativos simultáneos en todo Michoacán. Fue una noche de cuchillos largos. Yo iba en el equipo de élite del Pitbull, encargado de eliminar a un lugarteniente clave conocido como el Apóstol, un tipo famoso por su crueldad y su fanatismo. Lo cazamos en una lujosa residencia en una zona exclusiva de Morelia. Fue una operación quirúrgica, silenciosa. Entramos de noche, vestidos de negro, usando la tecnología de visión nocturna que nos proveía el ejército. Neutralizamos a sus 6 guardias con silenciadores, uno por uno, sin que pudieran dar la alarma. Uno de ellos, un joven que estaba fumando un cigarro en el jardín, nos vio en el último segundo. El flaco, el mismo que había quemado la tiendita en mi primer trabajo, se movió como una serpiente y le cortó el cuello por la espalda antes de que pudiera emitir un sonido. Llegamos a la habitación principal. La puerta de madera maciza estaba sin seguro. Entramos como fantasmas. El apóstol estaba en la cama con una mujer, una chica joven, de pelo largo y negro, que no parecía tener nada que ver con el negocio. Estaba dormida, dándonos la espalda. El apóstol, al vernos entrar como sombras armadas, se quedó paralizado de terror. Sus ojos se abrieron como platos. Su boca intentó formar una palabra que nunca salió. El pitbull me hizo una seña con la cabeza hacia la mujer. La orden era no dejar testigos. No, por favor, no, pensé, sintiendo un nudo de hielo en el estómago. Está dormida, es inocente. La mujer se despertó con el movimiento y, al vernos, empezó a gritar. Un grito agudo de puro pánico que se cortó a la mitad. Le apunté con mi arma, como me habían ordenado, pero dudé. Un instante.
Un puto instante en el que vi a un ser humano inocente y no a un objetivo. El pitbull, al ver mi vacilación, me apartó de un empujón violento y sin decir una palabra, le disparó a ella en la cabeza. El sonido del silenciador fue un suspiro mortal, un foot casi ridículo que acabó con una vida. Su cuerpo se sacudió una vez y quedó inmóvil. Luego se volvió hacia el apóstol, que balbuceaba incoherencias, rezando a su propio Dios de pacotilla. De parte del Señor de la Estrella, le dijo con una voz plana antes de vaciarle el cargador. Esa noche, los Zetas, bajo el mando estratégico de un general del ejército mexicano, tomaron el control de facto de Michoacán. Fue una victoria aplastante, celebrada en las altas esferas con whisky y puros. Para mí, fue la noche más larga de mi vida. La imagen de esa mujer, de sus ojos abiertos por el terror un segundo antes de morir, se me grabó en la retina con fuego. Por primera vez en mucho tiempo, no vi el dinero, no sentí el poder, no me creí la mentira de ser un soldado en una guerra. Solo vi la barbarie en su estado más puro y me vi a mí mismo como el monstruo en que me había convertido. Punto de inflexión. Esa noche en Morelia fue mi punto de quiebre. La duda, una vez que se siembra en la mente de un hombre que vive en un mundo sin margen de error, es como un cáncer. Empecé a ver las cosas de otra manera, con una claridad dolorosa. Ya no veía camaradería en mis compañeros. Veía una jauría de lobos hambrientos esperando a que el más débil tropezara para devorarlo. Ya no veía poder en nuestros jefes. Veía una esclavitud con cadenas de oro y sangre. Me di cuenta, con una certeza que me helaba los huesos, de que para el general y los altos mandos, nosotros no éramos más que balas en un cargador. Útiles, letales, pero totalmente desechables. Si caíamos en un enfrentamiento, si nos arrestaban, si nos volvíamos un problema, simplemente metían otra bala en la recámara. Nadie iba a llorar por nosotros. La paranoia se apoderó de mí. Empecé a pensar en mi familia, en los pocos lazos que me quedaban con mi vida anterior. Mi madre había muerto hacía un año, de un coma diabético. Yo estaba en medio de una operación en Zacatecas y ni siquiera pude ir a su funeral. Mandé dinero para el entierro más caro de Piedras Negras, pero el dinero no podía comprarme el derecho a llorar sobre su tumba. Tenía una hermana menor, Sofía, viviendo en Matamoros. Hacía años que no la veía, por su propia seguridad. El dinero que le mandaba cada mes no podía comprarle la tranquilidad que yo mismo le había robado con mis elecciones. ¿Qué pasaría con ella si yo caía? Sería un blanco fácil para nuestros enemigos, o peor, para nuestros propios amigos, que quisieran ajustar cuentas. Empecé a cometer errores. Pequeños al principio, pero en nuestro mundo no hay errores pequeños. Llegaba tarde a mis guardias. Me notaban distraído, con la mirada perdida. Una noche, en la soledad de un turno de vigilancia en una casa de seguridad, con el único sonido del zumbido de un refrigerador viejo, tuve un monólogo interno que me desgarró. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué me he convertido? Miro mis manos y están manchadas de sangre que nunca se quitará. La sangre de esa chica. ¿Para qué? ¿Para que un general al que no le conozco la cara se haga más rico y poderoso? ¿Y Sofía? ¿Qué vida le estoy dando? Una vida de miedo, mirando sobre su hombro. Sabe de dónde viene mi dinero. Debe odiarme. Tengo que sacarla de aquí. Tengo que sacarme de aquí. Pero no hay salida. La única salida es la muerte. ¿Y si huyo? Me cazarán como a un perro. Nos cazarán. Pero seguir aquí es morir cada día un poco más. Es seguir matando inocentes. Tengo que intentarlo. Por ella
Es lo único bueno que me queda. Decidí que tenía que salir. Pero, ¿cómo? No se puede simplemente presentar una carta de renuncia a los Zetas. La única carta de renuncia que aceptan es una bala en la nuca. Planeé mi escape durante meses, con el sigilo de un animal acorralado. Ahorré todo el dinero que pude, convirtiéndolo en dólares y enterrándolo en un lugar seguro en el desierto. Mi plan era sacar a mi hermana de México primero, ponerla a salvo en Estados Unidos, y luego intentar mi propia huida, usando un teléfono desechable, de los que se compran en cualquier Oxxo y se tiran después de una llamada. Contacté a un pollero que conocía de mis tiempos en Piedras Negras. Le ofrecí una cantidad exorbitante para que cruzara a mi hermana por Laredo. Quería ponerla a salvo antes de hacer cualquier movimiento. Y ese fue mi error fatal. Mi último vestigio de humanidad, mi amor por mi hermana, fue la soga que me puse al cuello. El pollero, un cobarde que seguramente pensó que ganaría más puntos con la organización que dinero conmigo, me puso el dedo. Le contó todo a su jefe de plaza. La caída y la casa una noche. El pitbull me llamó a su camioneta. Estaba extrañamente calmado. Vamos a dar una vuelta, Acuña. Tenemos que hablar. El corazón me dio un vuelco. Sabía lo que significaba esa frase. Era el principio del fin. Mientras conducíamos por una carretera oscura hacia la nada, rompió el silencio. Me dicen que andas haciendo muchas llamadas, que andas muy misterioso, que andas buscando cruzar gente al otro lado. ¿Hay algo que quieras contarme, hermano? Negué todo, por supuesto. Mentí. Le juré lealtad eterna a él y a la empresa. Pero vi en sus ojos, reflejados en el retrovisor, que no me creía una sola palabra. Llegamos a una bodega abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar que nosotros mismos usábamos como casa de seguridad y matadero. Adentro, iluminada por un solo foco que colgaba del techo, atada a una silla, amordazada, estaba mi hermana Sofía. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que me tragaba un abismo de terror y desesperación. El Señor de la Estrella no tolera las traiciones, Rubén, dijo el pitbull con esa frialdad de reptil. Y la familia de los traidores paga el precio. Tu lealtad ha sido cuestionada, pero te voy a dar una oportunidad de demostrarla. Por los años de servicio. Mátala. Mátala tú mismo y podrás seguir viviendo. Es la única manera de limpiar tu nombre. Me puso su pistola en la mano. Era una Colt .45 con cachas de plata grabadas, su arma personal. Pesaba 1 tonelada, como si contuviera todo el mal del mundo. Miré a mi hermana. Sus ojos, enormes, estaban llenos de terror y lágrimas, pero también de una pregunta. ¿Por qué? Miré al pitbull, su rostro impasible, esperando mi decisión. Y en ese momento, todo el miedo, toda la culpa y toda la rabia que había acumulado durante 8 años de servicio al diablo, explotaron. Levanté la pistola, el cañón temblando. El pitbull sonrió, creyendo que había ganado. Pero no apunté a mi hermana. Me giré, con una velocidad que nació de la pura desesperación. Apunté al centro de su pecho y apreté el gatillo. 1, 2, 3 veces. Su cara de sorpresa, de incredulidad. Fue lo último que vi antes de que su cuerpo pesado cayera al suelo como un saco de carne. Sabía que había firmado mi sentencia de muerte y la de mi hermana. Corrí hacia ella. Corté sus ataduras con mi navaja, la subí a la camioneta y pisé el acelerador a fondo, sin rumbo fijo. Solo huyendo de la muerte que, lo sabía, ya venía pisándome los talones. La cacería fue inmediata e implacable. Sabía que no podía quedarme en México. Toda la estructura de los Zetas,
que en realidad era la sofisticada estructura de inteligencia del general, estaba buscándome. Mi cara, mi nombre, la descripción de la camioneta, estaban en todos los teléfonos de todos los halcones, sicarios y policías corruptos desde Tijuana hasta Cancún. Matar a un comandante del nivel del Pitbull era una blasfemia. Una traición capital que solo se pagaba con la tortura y la muerte más horrible imaginable. Mi única esperanza, mi única y remota posibilidad, era cruzar la frontera y entregarme a los gringos. Pensé, en mi desesperación, que mi conocimiento sobre la estructura interna y sobre todo, sobre la existencia y el papel del general de la estrella, sería mi mejor moneda de cambio, mi salvoconducto. Condujimos sin parar durante 2 días y 2 noches, evitando las carreteras principales, moviéndonos por brechas y caminos rurales que apenas conocía. Dormíamos a ratos en la camioneta, en medio de la nada, comiendo galletas y agua embotellada. Mi hermana estaba en un profundo estado de shock. Apenas hablaba. Solo lloraba en silencio, con la mirada perdida en la oscuridad del desierto que pasaba por la ventanilla. Cada sombra, cada par de luces en la distancia, era una amenaza mortal. Finalmente, llegamos a la frontera de Sonora con Arizona, un territorio hostil controlado por el cártel de Sinaloa. Era un riesgo enorme, pero sabía que era el último lugar donde los Zetas me buscarían con la misma intensidad. Contacté a un viejo contacto de mis primeros días, un pollero independiente, para que nos ayudara a cruzar por el desierto de Altar. Le pagué con los últimos dólares que me quedaban. La noche del cruce fue una pesadilla dantesca. El desierto por la noche no es silencioso. Está lleno de susurros, del viento que suena como lamentos, del movimiento de criaturas que no puedes ver. El frío te cala los huesos. Cada sombra de un saguaro parece un hombre armado esperándote. A mitad de camino, a kilómetros de cualquier civilización, nuestro guía nos traicionó. Nos llevó directamente a una emboscada. No eran Zetas, eran sicarios del cártel de Sinaloa, que controlaban esa ruta de tráfico. Probablemente el guía pensó que podía sacar más dinero vendiéndonos a ellos. Un comandante Zeta renegado era una presa valiosa. Se desató un tiroteo en plena oscuridad. Las ráfagas iluminaban el desierto en destellos estroboscópicos. Logré abatir a 2 de ellos, usando la pistola del Pitbull, pero eran demasiados. Una bala me alcanzó en la pierna, un dolor agudo y quemante. Caí al suelo, arrastrando a mi hermana conmigo para protegerla. Ella gritaba a mi lado. Estaba seguro de que todo había terminado, que moriríamos ahí, en medio de la nada, para ser devorados por los coyotes. Y entonces, cuando ya me encomendaba a un Dios en el que no creía, un ruido ensordecedor llenó la noche. 2 helicópteros Apache de la patrulla fronteriza de Estados Unidos descendieron sobre nosotros como insectos metálicos del apocalipsis, sus reflectores convirtiendo la noche en día. Los sicarios de Sinaloa se dispersaron como ratas. De los helicópteros bajaron agentes de la DEA y de las fuerzas especiales, moviéndose con una eficiencia letal. Me rodearon. Grité que me rendía, que era un desertor de los Zetas y que tenía información valiosa. No me capturaron. Me rescataron. Fue demasiado perfecto, demasiado oportuno. Más tarde, ya en un centro de detención en Tucson, con la pierna vendada, un agente de la DEA que hablaba un español perfecto y sin acento, me explicó lo que había pasado. No fue suerte. Llevaban meses interceptando las comunicaciones de los Zetas. Sabían de mi existencia, sabían de mi posición junto al Pitbull. Sabían que lo había matado y que estaba huyendo.
y sabían por qué me querían muerto con tanta desesperación. Porque yo era uno de los pocos de mi nivel que había visto al general. Me dejaron huir. Me siguieron por satélite, esperaron a que la soga se tensara en mi cuello. Y justo antes de que me ejecutaran, intervinieron. No me salvaron por buena gente, ni por hacer justicia. Me querían vivo porque yo era la llave, el eslabón perdido para llegar a un premio mucho más grande. O eso me hicieron creer. Mi hermana fue puesta inmediatamente en el programa de protección de testigos y le dieron una nueva identidad en algún lugar del norte del país. No la he vuelto a ver. Yo negocié mi sentencia. Durante meses me exprimieron. Les conté todo. Les di nombres, ubicaciones, rutas, rituales, frecuencias de radio, métodos de lavado de dinero. Llené cientos de horas de grabación. Les hablé, sobre todo, del general de la Estrella. Les describí la hacienda, el helicóptero, la sumisión de Lascano. Les dibujé la verdadera estructura de poder. Los agentes tomaban notas, sus caras serias e indescifrables. Pero con el tiempo, a medida que las preguntas se volvían más repetitivas y menos incisivas, me di cuenta de algo desolador. Nunca irían tras el general. Era demasiado grande, demasiado poderoso. Tocar a un general del ejército mexicano significaría desestabilizar por completo al gobierno de un país vecino, un aliado, clave en su propia guerra contra las drogas. Era más fácil, más limpio, usar mi información para descabezar a los sicarios, a los gerentes visibles como Lascano y Treviño, y dejar intacta la cabeza de la hidra, la que vivía en los cuarteles y los despachos gubernamentales. Me usaron, me exprimieron hasta la última gota de información útil, y luego me encerraron en esta caja de concreto y me tiraron la llave. Fui entregado, casado y enjaulado, no por la ley, sino por el mismo sistema de poder internacional que una vez serví sin saberlo. Y aquí estoy ahora, en este silencio que solo se rompe por el zumbido del aire, el sonido de mis propios pensamientos y los gritos lejanos de otros hombres condenados. Mi vida, la de Rubén Acuña, terminó el día que acepté manejar esa primera camioneta. Todo lo que vino después fue solo una caída en cámara lenta hacia este infierno de concreto. He decidido contar esta historia no para buscar el perdón. Para gente como yo no hay perdón, ni aquí ni en el más allá. Las caras de los que maté, de los que vi morir, de la mujer inocente en Morelia, me visitan cada noche en esta oscuridad. Son los únicos compañeros que tengo. Hablo porque la verdad tiene que saberse, aunque no sirva de nada. El monstruo que aterroriza a México no es solo un grupo de sicarios desalmados y sin educación. Es un proyecto militar, una estrategia de contrainsurgencia pervertida y vuelta en contra de su propio pueblo, dirigida por hombres con uniforme, poder institucional y una ambición sin límites. El general de la Estrella, o como se llame en realidad, probablemente sigue ahí afuera, en su despacho con aire acondicionado en la Ciudad de México, moviendo sus piezas en el tablero ensangrentado del país, enviando a otros jóvenes desesperados como yo a matar y a morir, mientras él y sus socios cosechan los beneficios del poder absoluto. Si por algún milagro estás leyendo o escuchando esto, si eres un joven en algún barrio jodido de México y ves el dinero fácil, los coches de lujo, las armas, el supuesto poder de la maña como una salida, mírame a mí. Yo tuve todo eso. Tuve poder. Tuve dinero que no podía gastar. Infundía miedo. Y ahora no tengo nada. Estoy enterrado en vida a miles de kilómetros de mi tierra, sin familia, sin nombre, solo con mis fantasmas y mis remordimientos.
El camino del crimen no es un atajo al paraíso. Es una puerta giratoria que solo lleva a dos lugares. Una tumba anónima en el desierto o una celda como esta. Y créeme, después de tantos años aquí dentro, a veces no sé cuál de las dos es peor. No dejes que te usen. No te conviertas en una herramienta desechable en la guerra de otro. Porque al final, cuando ya no les sirvas, cuando te rompas o te oxides, te romperán del todo y te tirarán a la basura. Y te quedarás solo, en la oscuridad, con el eco de tus propias decisiones. Desde esta tumba de concreto, te lo aseguro, no hay escapatoria. Ni para el cuerpo, ni para el alma.